Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta hora por la oportunidad que nos ofrece, Dios mío, de cada vez invocar su nombre, Señor, y de traer prédicas, Señor, que usted mismo, por su Espíritu, Señor, las imparte, Señor, a través de nosotros como instrumentos. Gracias, Padre Santo, porque usted, Señor, es el que nos da su palabra para que nosotros caminemos, Señor, en ella y haciéndola y practicándola. Padre Santo, en el nombre de Jesús le ruego por su gran bondad, por su gran ternura y misericordia, que usted toque el corazón de todas aquellas personas, Señor, que van a oír este mensaje y que lo pongan en cuidado la palabra en su corazón. Gracias, Padre, porque usted nos permite, Dios mío, la vida, las fuerzas, el perdón y la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque a través de su palabra crecemos y creemos en usted. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios y usted es nuestro Redentor, Señor, y de la humanidad también. Gracias en esta hora. Mis palabras son sencillas en este momento. Solamente quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios para llevar el mensaje de su palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, donde se encuentren en el mundo entero, es un placer para mí estar delante de ustedes, primeramente de Dios, para ofrecerme como un instrumento de Dios para llevar la palabra al mundo entero. Amados amigos y hermanos, yo creo que Dios es veraz, es verdadero, es perdonador, es salvador y es su amigo sincero. Así, amados, en cualquier parte del mundo donde están, ahí la bendición del Altísimo Dios de los cielos sea con ustedes hoy y siempre. Vamos a hablar acerca de un tema tan importante que Dios ha traído a mi pensamiento y a mi corazón. Es un tema que quizás unas personas lo han desglosado de una manera, otros de otra. Pero yo no lo desglosaré de esa manera porque a mí me gusta y me encanta exponer texto tras texto de la palabra de Dios para que así entendamos de estos grandes hombres de oración, grandes hombres de Dios que expusieron aún sus vidas por llevar la palabra al mundo y también hombres que creyeron a Dios. Así pues, amados amigos, vamos a ir comenzando con Génesis 4:26, no sin antes hablar de algunos pequeños libros que he traído para que ustedes miren qué Dios ha hecho con ellos y los consejos que ellos también dan a través de la palabra para que usted mire de que Dios ha estado con ellos y estará con nosotros siempre. Dice, el primer capítulo del libro de la oración de poder de Lowell Lundstrom dice, ¿por qué quiere Dios que usted ore? Dice, ¿por qué le interesa a Dios que usted ore? Bueno, yo creo que lo vamos a encontrar en Génesis 4:26, así yendo pausadamente de todos los textos, para entender por qué estos hombres se interesaron mucho en buscar el rostro de Dios. Miren, Dios formó a la primera pareja, Adán y Eva. Fallaron, fracasaron y ellos nos envolvieron en toda la esclavitud del pecado, de la muerte, de lo que es esclavitud con el diablo y todo. Ellos destruyeron nuestro futuro, pero Dios lo restauró a través de Jesucristo, el Señor. Bueno, fíjese, Adán y Eva tuvieron a Caín. Caín mató a Abel, su hermano. ¿Por qué? Porque Abel presentó una ofrenda delante de Dios que a Dios le agradó, mas no así la de Caín. Y este hombre viene y mata a su hermano y todavía cuando Dios lo refuta, él viene y dice, yo no soy guarda de mi hermano después de que lo había matado. Hay gente que pueden estar haciendo en el mundo mucho daño a otras personas y simplemente dicen, ay, yo no le hago nada. ¿Es ella o es él? Entonces, dice que pasó el tiempo, no sabemos lo que dice la palabra, cuándo nació Caín, cuándo nació Abel, nos damos una idea de cuándo. Pero da el caso que cuando nace Set,
Adán tiene 130 años. Pero no fue Set el que empezó a invocar el nombre de Dios, sino su hijo Enos. Él dice que empezó a invocar el nombre de Jehová, lo que había hecho Abel al principio de presentar una ofrenda. Este otro hombre viene e invoca a Dios, empieza a buscar el rostro de Dios. Vamos a ir más adelante para ver a otro hombre de fe y de poder en Dios, tanto que Dios lo llamó amigo de él. Veamos Génesis 12:8. Dice, fíjese, vamos a empezar al 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Recordemos que este hombre, Abraham, es el primero de los patriarcas, porque recordemos también que antes de Abraham tenemos la vida de un hombre santo, justo y perfecto, que es Noé. Pero también tenemos otro, que es Enoc, que no caminó con Dios, y Dios se lo llevó cuando tenía 365 años. Cuando le nace su hijo, él empezó, dice, días después, no se sabe, pero empezó él a invocar el nombre de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Vivió Matusalén, déjenme ver, espérenme. Vamos aquí. Engendró hijos e hijas. Aquí lo que quiero ver es que cuando Lamec, que diga Enoc, es cuando dice que empezó a buscar a Dios. Bueno, parece que no lo encuentro ahorita, pero dice la palabra que despuesito que él, que fue el padre de Matusalén, dice que él empezó a buscar a Dios. Así pues, entonces, y vemos que Matusalén es el padre de Lamec. Lamec es el padre de Noé. Noé es el hombre de Dios justo y que Dios encontró en aquella generación de malvados hombres en toda la genealogía de Adán, que se perdió, la familia de Set también se perdió. Y cuando yo dije la vez pasada de unos cálculos, de unas fechas, de unos años, yo tuve una equivocación porque yo junté el 2000 con otros años más, pero no. Todo lo que dije antes, cuando yo dije 63, eso bórrelo, eso olvídelo, porque no es así, pero todo lo demás está correcto. Así pues, Noé es el padre de Sem, Cam y Jafet. ¿Y qué pasa cuando viene Sem? También otra vez empiezan a invocar el nombre de Dios los hijos de Noé. Y encontramos que Noé fue un hombre justo y verdadero delante de Dios, tanto de tal manera que el corazón de Dios se entristeció de haber destruido al hombre con agua, y que dice que cuando Noé hizo un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Eso lo tenemos en Génesis 8:20. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Dios tiene corazón para amar. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y Dios bendijo la generación de Noé. Entonces podemos ver pues que estos hombres caminaron con Dios e hicieron la voluntad de Dios. Ahora vamos a 13:4, cuando encontramos otro proceso de lo que es este hombre admirable, Abraham. Dice que
en el 13:4, al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Recordemos que Dios le pidió a Abraham de que sacrificara a su hijo, pero él obedientemente fue, preparó la leña, amarró al niño y lo iba a matar porque Dios se lo pedía y era su único hijo, pacto de Abraham con Sara de Dios. Así pues, Dios le habla desde los cielos y no permite que sacrifique a su hijo porque miró la obediencia total. Pero dice que ellos oraban, ellos invocaban el nombre de Dios, ellos vivían constantemente sabiendo que Dios era su Señor. Vamos a ver cómo Jehová da. Bueno, cuando dice Jehová da, yo me adelanté un poquito, pero dice que cuando dice Abraham, ¿qué me darás? Le dice a Dios, ¿qué me darás? Que yo tengo mi criado Eleazar, el macedonio, dice, y no tengo hijos, así que él va a ser el damasceno, él va a ser mi heredero. Y Dios es cuando le dice, le da la promesa del nacimiento de Isaac. Así pues, podemos ir paso a paso con la escritura, mirando también la protección, como Dios amaba tanto a Abraham, que aún a Lot lo defendió Dios sacándolo de Sodoma y Gomorra para no ser destruido con toda aquella generación perversa. Y Dios lo sacó a través del ángel. Ahora bien, dice otro, 20:17 de Génesis, vamos a estar viendo, dice así, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Este Abimelech era un rey, pero Abraham había ido con él, porque había habido, creo, hambre en la tierra. Y entonces dice que cuando Abraham cometió un gran error, y a la vez fue error también y no fue error a la vez. Porque Sara era su media hermana de Abraham, hija de su padre, mas no de su madre de él. Entonces dice que la miró Abimelech a la mujer y la querían ellos tomar como mujer, porque él les dijo, es mi hermana. Entonces aquí vemos pues cómo Dios viene y protege a Abraham y protege a Sara de no ser usurpado su derecho, su dignidad, para ellos pecar, pero también fue por las palabras que fueron dichas. Ahora, cuando vamos al 21:33 encontramos otro asunto muy importante. Cuando Eleazar va a buscar mujer para Isaac, Abraham le dice, no quiero que me busques mujeres de alrededor, ve a la casa de mis padres, de mi familia, y ahí toma mujer para mi hijo. Y el hombre, como conocía la vida de Abraham con Dios, este hombre también era temeroso de Dios, tanto que se puso a orar y le pidió a Dios que todo saliera bien, que la chica regresara con él, aquí iba a ser esposa, y que todo se le hiciera bien allá. ¿Qué pasó? Que dice que ni bien había llegado cuando ya la muchacha ya estaba por ahí con su cántaro de agua dándole de beber a los animales y dándole de beber a los de él, que eran los de Abraham. Y entonces Dios le escuchó también al criado de Abraham la oración. Es ahí cuando nosotros vemos la mano de Dios y le dijo, la mano de Dios, miramos cómo Dios se muestra a las personas que le buscan con corazón sencillo y sincero. Dice, luego cuando encontramos el 21:33, déjenme ver, aquí hay un juramento también. Aquí hay un juramento cuando dice que dice que Abraham pactó con Abimelech diciéndole de que, Abimelech vino, hizo pacto con Abraham al revés, diciéndole, procura mi familia, aunque tú no vivas, aunque tú no existas, pero que mi familia sea protegida. ¿Y por qué Abimelech le dijo a Abraham esto? Porque Abimelech sabía que el Dios de Abraham era un Dios de promesa, de pacto, de bendición,
y que este mismo hombre fue oído por Abraham y Abraham fue oído por Dios. Entonces, estamos viendo pues que Dios es un ser vivo, un ser activo, un ser que jura por su nombre, un ser que tiene corazón, que se duele de todo el pecado del mundo, de la gente, y también le dolió en su corazón haber destruido aquella generación perversa del ayer, que estamos viviendo el mismo tiempo del hoy. Tenía una cita en 20:17, que no creo que la haya equivocado con 21:33. Veamos, 20:17. Dice aquí. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, porque Dios había cerrado el vientre de las mujeres por causa de que querían agarrar a Sara para mujer. Entonces Dios se enojó. Mira hasta dónde llega el caso, que es tremendo. Cómo Abraham tenía tanto privilegio delante de Dios, que hasta aquellas gentes de otros reinos pagaron las consecuencias por querer ir y tomarle a Sara, su mujer. Así pues, amados, también cuando vamos al 24, 26, encontramos otra situación. Dice aquí, el hombre entonces se inclinó y adoró. ¿De quién habla este texto? Habla del criado de Abraham, cuando miró que todas las cosas se cumplieron. Mire qué tremendo este hombre, cómo irá. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. En ese pozo, ahí estaba esperando a la chica que iba a ser la esposa de Isaac, y allí iba a hablar con sus padres después. Pero mire lo tremendo, hizo arrodillar los camellos, hasta donde el criado de Abraham estaba tan impactado de lo que era la presencia de Dios en Abraham. Oh, chama, ika, masaya, arabasti, gesti, kandi, mía, saira, oh, ramaí, misi, haste, nandi, hasinei, kansi, me, araisi, oh, tamá, era maisi, era aquí, masaya, arabasti. Oh, Santo de Israel, gracias por su presencia bendita y por su amor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Ahora, entonces, vamos a ver otro texto bíblico que sería 26, 25. Lo tenemos aquí, dice, y edificó ahí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Los siervos de Abimelech reñían con Isaac, el hijo de Abraham, por un pozo. Abrían uno y ellos lo cerraban. Tenían pleito con Isaac porque Isaac era rico, porque Isaac lo tenía todo. Y entonces dice que todos los pozos que su padre Abraham había abierto, estos señores los habían cerrado para evitar que el ganado de Isaac tomara de esos pozos. Al final Isaac se aleja de todos ellos, pero cuando ya miran que se va y a ellos ya no les va bien, porque Dios siempre sigue bendiciendo a Isaac, pero no a ellos. A ellos los bendecía Dios por causa de Isaac y de Abraham. Entonces ellos van y le piden perdón por haber sido malos con él, y cuando habían tenido antes un juramento que le hicieron jurar a Abraham de que nunca a la descendencia de Abraham molestara o siempre que ayudara a Abimelech. Pero aquí el caso es contrario. El que pide la descendencia de Abimelech fue la que pidió la oración a Abraham y la protección. Sin embargo, ellos estaban peleando con su hijo de Abraham, Isaac. Ve cómo suenan las cosas tan raras. Pero Dios siempre estuvo con Isaac. Ahora vamos a otro punto de la escritura. Cuando vamos a Éxodo 9:27, vamos a encontrar que el faraón dice, justo es Jehová, mas mi pueblo es impío. Y él quizás no dijo, yo soy impío, pero así están las cosas. Entonces, el mismo faraón fue impactado por Moisés y por Aarón. El mismo faraón sabía quién era Jehová, Dios de los ejércitos. Él no ignoraba todo eso. Él quiso endurecer su corazón porque así le plació. Pero Dios le dio las oportunidades a Faraón de ser un hombre de Dios, pero no quiso hacerlo. Bien, entonces vamos a Éxodo 9:27 para corroborar la escritura.
9:21.